adicionalmente al salario. Luego, pues encontramos otras disposiciones legales donde vamos a encontrar, por ejemplo, qué es un oficial. Significa toda persona, con excepción del capitán, que figure como oficial en el rol de la tripulación o desempeñe una función que la legislación nacional, un contrato o la costumbre lo consideren de competencia de un oficial. ¿Qué es personal subalterno? Dice, comprende todo miembro de tripulación, con excepción de capitán y oficiales, e incluye a los marineros provistos de un certificado de capacidad profesional. ¿Qué es marino preferente? Significa toda persona que, según la legislación nacional o en su defecto, según un contrato colectivo, posee la competencia profesional necesaria para desempeñar cualquier trabajo cuya ejecución pueda ser exigida a un miembro del personal subalterno, destinado al servicio de cubierta, sea o no dirigente, pero más que todo, que sea destinado al servicio de cubierta. ¿Qué es gente del mar? El decreto 10/2022 nos define esto de persona que está empleada o contratada o que trabaja en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública y privada que se dedique habitualmente a actividades comerciales. ¿Qué es gente de mar según el convenio 22 de la Organización Internacional del Trabajo? Dice, comprende todas personas empleadas o contratadas a bordo que figuren en la lista de la tripulación y excluye a los tripulantes de la flota de guerra y demás personal al servicio permanentemente del Estado. Pero ¿a quiénes la ley no considera que este convenio internacional de la OIT, el 109, no considera precisamente marinos? El capitán del barco no lo considera un marino. El médico no lo considera un marino. El personal de enfermería y sanidad no se consideran marinos. El capellán no es un marino. Las personas que desempeñan funciones educativas no son marinos. Los músicos no son marinos. Las personas que trabajan únicamente con la carga a bordo tampoco lo son. Las personas que trabajan exclusivamente por su propia cuenta o aquellas que estén remuneradas exclusivamente con una participación, utilidades o ganancias tampoco. Las personas que no reciban remuneración por sus servicios o no tengan sino un salario o sueldo nominal. Las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea el armador o el naviero. Los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulación. Todos ellos no se consideran gente de mar, trabajadores del mar y la vía navegables. La certificación, pues como lo hemos comentado en otras ocasiones, Guatemala tiene la bendición que la Organización Marítima Internacional, la ONU, le dio ya la facultad de poder certificar marinos mercantes. En Guatemala ya existe precisamente una entidad apoyada con otras instituciones del Estado donde certifican marinos mercantes para que puedan trabajar en cualquier barco del mundo, ya sea de carga o de pasajeros. ¿Qué es patrón? Bueno, el artículo 176 del Código de Trabajo dice que en esta clase de trabajo, patrono es el naviero o el armador. ¿Pero qué es un naviero? Es persona que utilizando buques tanto propios o alquilados se dedica a la explotación de los mismos bajo cualquier modalidad en el ámbito internacional. ¿Qué es un armador? Designa al propietario de un buque o cualquier otra organización o persona. Por eso, aunque no son sinónimos, nuestra legislación considera a patrono en el trabajo en mar y vías navegables al armador o al naviero. Siempre el decreto 10/2022, pues ya leemos lectura, que ellos ya tienen su propia definición de lo que es un empleador. Aquí se modifica tanto la palabra que patrono no solo es el naviero o el armador, sino también las agencias de contratación o colocación, las agencias de reclutamiento también se consideran patrón. Buque es toda embarcación ya sea buque o barco, cualquiera que sea su capacidad de propiedad pública o privada que dediquen a la navegación marítima, a excepción de los buques de guerra. Contrato de embargo.
Para este tratadista, Priego Ortega, es un contrato especial de trabajo que se celebra entre un tripulante de un buque y su armador o naviero para regular la prestación de servicios a bordo. ¿Quién es el representante legal en este tipo de trabajo? El capitán de la nave es el representante de la ley, del patrono, pero tiene dos finalidades, tiene dos representaciones. La primera, que es el jefe superior, o sea, es el encargado, es el delegado del patrono, es el representante del patrono en este tipo de contrato. Pero también tiene una segunda posición y es que tiene delegada la autoridad pública. Tiene delegada la autoridad pública. Imagínense, el representante del patrono, el capitán de un barco, también tiene facultades para ser una autoridad pública con atribuciones y debe cumplir con los deberes de las leyes de orden común de Guatemala. ¿Sí? Entonces, de orden común, encontramos algunas, por ejemplo, en nuestro Código Civil. El Código Civil en su artículo 967 dice que los testamentos abiertos o cerrados, o los que vayan a bordo de un viaje marítimo, se otorgarán de la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o el comandante, o ante quien funciones, y en presencia de dos testigos que van a leer y escribir, y vean y entiendan el testador. El comandante del buque que haga sus veces podrá además su visto bueno. En buques mercantes la autoriza el capitán, es quien autoriza los testamentos, ¿sí? Siempre con testigos. También el artículo 968 habla que si el testamento es del comandante o el contador de un buque de guerra o bien del capitán de una mercante, será ante quien lo represente en caso o quien lo sustituya a ellos, ante ellos pueden otorgar su testamento. El 969 indica que los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el comandante o por el capitán, según sea de guerra o sea mercante. Y en 970 dice que toda cláusula que favorezca a un capitán o a un comandante será nulo, salvo que sean parientes entre los grados de ley. Y lo importante es de que todo lo sucedido debe haber un libro que se llama Libro Diario de Navegación para cumplir con sus obligaciones, no representante del patrono, pero sí como representante de la autoridad de un país. ¿Cuáles son los servicios propios de la navegación? La dirección, por supuesto, del barco, las maniobras y definición del barco de carga y sus pasajeros. ¿Cómo se le denomina este tipo de contrato? Se le denomina contrato de embarque. ¿Cómo puede pactarse? Por tiempo, plazo fijo y por viaje. Por viaje. ¿Dónde está contenido? ¿Cuál es su fundamento legal? El artículo 170. La regla general nos habla precisamente, ustedes se recuerdan, tiempo indefinido, plazo fijo y obra determinada. Aquí sí va a variar bastante, ¿eh? Va a variar bastante, porque aquí dice que es tiempo indefinido, plazo fijo y por viaje. ¿Cómo terminan los contratos de trabajo en esta clase de contratos? Por parte del patrón. Bueno, si tenemos una causal del artículo 77 es aplicable, pero adicionalmente tenemos cuatro. La violación o desobediencia voluntaria y manifiesta a las órdenes del capitán, el motivo para que nos despidan sin derecho a indemnización. El abandono de la guardia de la nave, el motivo para que nos despidan. La falta de respeto que se da a los pasajeros, el motivo, y la embriaguez en el artículo 64. Esos son motivos para que el patrón nos despida sin responsabilidad de su parte, o sea, sin tener derecho a indemnización. Luego, por parte del trabajador, aparte de todas aquellas causales que vimos en el artículo 79, que es cuando nosotros los trabajadores nos damos por despedidos, también en este tiene cuatro incisos. ¿Cuáles son? Cuando se varíe el destino de la nave antes de principiar el viaje para el que han sido contratados. Cuando se declare el estado de guerra entre Guatemala y la nación a cuyo territorio esté destinada la nave. Cuando se tengan noticias seguras que al comenzar el viaje
de la existencia de una epidemia en el puerto de descarga. Cuando muera el capitán o se cambie este por otro que no ofrezca garantías de seguridad, de aptitud y acertada dirección antes de la salida de la nave. Indemnización. Bueno, lo que dice la ley aquí es que tienen estas clases de trabajadores, si tienen más de un año, van a tener derecho a un año de salario por año laborado. Pero este trabajo, este artículo 180, lo que nos quiere aclarar es, no tiene ese tiempo. Es el único trabajo donde se permite, dice, si una nave guatemalteca cambia de nacionalidad o perece por naufragio, se ha de tener por concluidos los contratos de embargo relativos a ella, en el momento en que se cumpla la obligación del artículo 179. En los respectivos casos, cada uno de los trabajadores tiene derecho a una indemnización igual a 2 meses de salario. Esa es una indemnización adicional que regula el artículo 180 en esta clase de trabajo. Prohibiciones. Bueno, patrón y trabajador tienen las prohibiciones de acuerdo al artículo 183, que mientras estén en viaje, aunque sea por justa causa, no pueden darse por terminados los contratos de trabajo. Artículo 183. 2. La vigencia de este tipo de contratos, de acuerdo al último párrafo del 183, dice, durante la vigencia forzosa de los contratos de embargo. Es forzoso el cumplimiento de los plazos precisamente de este tipo de contratos. Las jornadas de trabajo. No, aquí va a ser necesario que los estipulen a través de reglamentos interiores de trabajo u otras disposiciones, porque como todo, los trabajadores tienen derecho a jornadas de trabajo, descansos, a turnos, a vacaciones y cualquier otra materia relativa precisamente a la clase trabajadora. El salario. Bueno, conforme con el artículo 175, tienen derecho al salario y agregado la manutención, o sea, la comida y el lugar donde dormir. Garantía de pago. Bueno, aquí dice que cómo nos van a garantizar el pago de nuestro salario, nuestras indemnizaciones. Lo podemos hacer con las máquinas, la nave, con sus máquinas, o sea, el barco. Pueden ser también los fletes que tiene el barco. Podemos embargar para garantizar nuestro pago de indemnización. Ajuste global del salario. El contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado globalmente por un término contado desde el embarque del trabajador hasta que quede concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique, o la falta de dicha estipulación en el puerto nacional que tenga su domicilio el patrón. Entonces el viaje no va a ser mensual, pero ajustado globalmente durante todo el trayecto precisamente que va a tener el barco, el viaje. Pérdida de salario, no es tanta pérdida de salario. Si nosotros los trabajadores abandonamos voluntariamente nuestro trabajo siendo marino mercante, a partir de ahí ya nosotros tenemos que suspender nuestro trabajo, ahí damos por concluido nuestro contrato de trabajo. Claro, no se va a hacer efectivo porque esté en viaje, ¿va? No, ni corren la prescripción. Pero el capitán del barco que ya tiene conocimiento de que usted abandonó voluntariamente su trabajo, entonces sus demás compañeros van a tener que ejercitar esas labores. Entonces, pero a partir de ahí, ese marino mercante ya no tiene derecho a salario. ¿Sí? Liqui, ¿qué va a hacer? No le van a dar todos los beneficios. ¿Por qué? Porque acuérdense que este clase de trabajo hay y la exigencia de un seguro, hay la obligación de que si no nos retorna la agencia de colocación, si no nos retorna el patrono, que es el naviero o armador, lo tiene que hacer el Estado de Guatemala. Tenemos esa garantía en nuestro retorno y por supuesto, si en un puerto cercano el capitán encuentra quien pueda sustituirlo, ahí se va a dar el cambio, pero tenemos garantizado nuestro retorno a casa. Repartición de salarios. No, lo que quiere decir es que si nosotros vamos a hacer el salario del compañero que abandonó voluntariamente su trabajo, entonces lo que le correspondía a él nos lo van a distribuir a nosotros en forma individual, los que vamos a desempeñar las labores que él indicaba.
goce de salario por enfermedad. Bueno, lo que dice la ley es de que se recuerdan que siempre hubo un médico. El patrono tiene la obligación de darle asistencia médica, tanto a bordo como cuando llegue a un puerto a través de tierra. Le tiene que dar. Y si el trabajador está debidamente imposibilitado para trabajar, tiene el patrono, o sea, el naviero armador, la obligación de darle la mitad del salario, de conformidad con el artículo 186 del Código de Trabajo. Aumento de salario. Bueno, el aumento de salario puede darse, lo que no puede darse es reducirse. Si el viaje lleva menos tiempo del pactado, no se puede reducir el salario porque se pactó por el viaje. Dos, aumento de salario. Puede ser que haya prolongación o retardo del viaje. En ese caso, los tripulantes del barco pues tienen derecho a aumento de salario por esa prolongación o por ese retardo del viaje. Claro, siempre y cuando no sea fortuito o fuerza mayor. Obligaciones. Bueno, el patrón no tiene la obligación de restituir al trabajador en el lugar que indique el contrato. Dos, todo propietario de una nave que emplee cuando menos este viaje, la obligación que con 5 trabajadores tiene la obligación de hacer el reglamento interior de trabajo. El trabajador que sufre una enfermedad tiene derecho a que el patrono le proporcione asistencia médica tanto en el barco como en tierra. Trabajador. Bueno, estamos hablando de las obligaciones. Bueno, el trabajador tenemos la obligación, primero, que no podemos dar por terminados nuestros contratos de trabajo, aún por justa causa nuestra. O sea, que el patrón no infringió una causal del artículo 79, pues definitivamente no podemos dar por terminado. Y en segundo caso, no podemos hacer una huelga en ese tipo de trabajo porque el artículo 188 dice que es ilegal. Y la prescripción, sí, es una definición, pero la prescripción de esta norma habla exactamente porque este tipo de contrato es de vigencia forzosa. Durante la vigencia forzosa de los contratos de embargo que prevé este artículo, no corre el término de prescripción por causas justas que haya dado lugar a dar por terminados los contratos de trabajo. Luego la huelga es ilegal que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeada en un puerto que no es el de destino ni el de salida, en otro puerto. El reglamento interior de trabajo. El artículo 57 tiene una definición de lo que es es un reglamento interior de trabajo. La regla general, lo que dice el artículo 58 es que con 10 o más trabajadores, el patrono tiene la obligación de elaborar y poner en vigencia el respectivo reglamento interior de trabajo. Lo especial, la excepción, está en el trabajo de mar y vías navegables, donde con 5 trabajadores tiene el patrono la obligación de elaborar y poner en vigencia el respectivo reglamento interior de trabajo. El artículo 60, todo el contenido que debe tener un reglamento interior de trabajo. Y por último, la reglamentación. Claro, como se dan cuenta que tanto que legislador es tan poco lo que cubre la legislación, que en el artículo 190 el legislador dice, señores, para mejorar la ejecución de este trabajo, pues es necesario de crear reglamentos a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero son reglamentos que muchas veces no existen en Guatemala. Y por último tenemos el trabajo marino margente guatemalteco. Solo quiero hacer la observación también de que se recuerdan que en los contratos individuales de trabajo la obligación es tenemos 15 días para poder enviar el ejemplar a la Dirección General de Trabajo. La excepción es este tipo de contratos que tenemos 5 días antes de que el guatemalteco abandone el país. Ahora con el trabajo marino mercante guatemalteco. Primero, en su artículo número 1 está el objeto. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Esta ley se aplicará a todos aquellos casos en que una persona guatemalteca desee prestar sus servicios profesionales fuera del territorio nacional, contratados en el país, o sea, aquí en Guatemala.
en buques, propiedad pública o privada, que se dedican actualmente a actividades comerciales que sean de propiedad de administrados por persona individual o jurídica extranjera, tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la legislación laboral guatemalteca aplicable a través de convenios internacionales ratificados por Guatemala. Tiene la definición de que es una agencia de colocación, que yo les he dicho que es el único caso en Guatemala, el único trabajo que permiten que exista esta clase de agencias, porque Guatemala y la Organización Internacional del Trabajo prohíben las agencias de colocación. Sin embargo, en este trabajo la ley sí lo permite. Hay una definición, no de patrono, sino que esta ley define como empleador. Hay una definición de gente del mar. No, no da una definición, mire, el trabajador del mar, y mira, no, dice, aquí el trabajador se le denomina gente del mar. Autoridades competentes son tres ministerios. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. A quienes no se consideran marinos mercantes, a los trabajadores de la pesca artesanal o familiar, a las personas que laboren en lanchas o buques propiedades de orden militar, ¿sí? Y a las personas que se dediquen a buques o barcos deportivos o recreativos. Obligaciones. ¿Qué obligación tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Establecer una comunicación entre los tres organismos del Estado, inscribir las agencias de colocación, llevar un registro detallado de este régimen laboral, debe contener los contratos de trabajo, en el registro digital, perdón, debe tener los contratos de trabajo, la sede del representante del empleador, la cantidad de trabajadores guatemaltecos que tiene cada empleador, visita a las sedes que debe hacer del representante del empleador en Guatemala y otras que sean necesarias. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Acatar instrucciones del capitán, participar activamente en capacitaciones y dar aviso ante cualquier servidor público siendo objeto de vejámenes o discriminación o violación de sus condiciones laborales. Obligaciones del empleador. Aquí sí les voy a pedir que nos apoyen hoy. Vamos a ver quién nos apoya ahí para que leamos a partir del inciso A. Estas son obligaciones del empleador, que aquí no le llaman patrono, sino empleador. Veamos qué dice el inciso A. ¿Quién nos apoya? Por favor, Gabriela. Inciso A. Toda persona individual o jurídica que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral deberá velar que el lugar de trabajo es seguro y en condiciones sanitarias adecuadas, en el cual se cumplan las normas de seguridad, brindando un trabajo decente con condiciones adecuadas, así como de servicios de salud preventiva, emergente y ambulatorio. Muy bien. Sigamos con el B. Cubrir todos los costos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencias o autorizaciones administrativas, uso de servicios de traductores y de servicios legales. El C. Terminémonos, por favor, Angeli. Ok, literal C, establecer en el contrato las condiciones claras del trabajo para el cual se está contratando y dar la oportunidad al trabajador contratado de leer e interpretar adecuadamente el contenido del mismo. Si hubiere que contratar los servicios de un traductor, será a costa del empleador. Literal D, cuando corresponda o a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato. Literal E. Llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a la gente de mar contratada en la forma acordada con ellos en el contrato de trabajo y en cumplimiento de la legislación aplicable. Literal F. Respetar los horarios contemplados para la alimentación y descanso, evitando la realización de servicios o prácticas de reparación en los periodos de descanso o licencia de los trabajadores. Literal G. Otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de ese traslado.
Literal H. Garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo de 2 meses, después que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Literal I. Insumos objetivos. Facilitar y mantener para todos sus trabajadores alojamientos e instalaciones en el buque, barco o nave y en los lugares de fondeo o reparación, lugares de esparcimiento adecuados. ¿Sigo, licenciado? Por favor. Ok. Solo Literal J. Insumos objetivos. Garantizar el abastecimiento habitacional, así como de los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación, servicio médico, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, área de solaz y espacio de almacenamiento de propiedad privada. Lavandería de solaz y esparcimiento, acceso a servicios médicos y de primeros auxilios, servicio de comunicación. Literal K. Hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de las sumas indemnizadoras, pensiones o beneficios conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto. En los casos en los que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato. Y literal I. Respetar la libertad de culto o religión. bueno. Entonces, la tutela administrativa. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será la autoridad competente para velar y tutelar las condiciones de trabajo de las personas de nacionalidad guatemalteca. Coordinará, por supuesto, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Defensa. En todos aquellos casos ante el incumplimiento del empleador, la repatriación la realizará el Estado de Guatemala y ella puede repetir contra la empresa. Los ministerios de Estado llevarán información estadística que permite establecer la cantidad de trabajadores contratados en este sistema. Contenido del contrato, aparte de lo que establece el Código de Trabajo, este siempre debe ser por escrito en idioma español. El capitán del barco va a tener copia precisamente física o digital del contrato individual de trabajo. En el contrato se detallarán los costos y procedimientos de retorno al trabajador a Guatemala, indicación de las personas a contactar en caso de emergencia y si quiere que se le entregue una parte del salario a alguna persona, pues eso lo debe contener también el contrato individual de trabajo. Certificado. Para que se autorice por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social los contratos de trabajo de guatemaltecos. Este régimen laboral que fungirá como responsable del empleador debe cumplir con la legislación guatemalteca, contratar y mantener un seguro que permite el retorno de cada trabajador guatemalteco, establecer y mantener en Guatemala un representante con plenas facultades. Este certificado se otorgará con vigencia de 5 años y para evitar demoras como 90 días antes de su vencimiento, pues deberá hacerse la renovación. Conflictos. Los conflictos que se deben hacer a través de una solución alterna de conflictos. Y cualquier conflicto no debe afectar las operaciones del trabajo. Los derechos del trabajador. Por supuesto, un lugar seguro y protegido donde cumplan normas laborales y de seguridad. Condiciones dignas de trabajo y vida a bordo. Protección a la salud, a la atención médica y medidas de bienestar y otras formas de protección de forma social, privada o pública. La seguridad, por supuesto, que tiene la obligación el patrón o el empleador, se recuerdan, de tener médico y cuando estén en tierra, aunque no sea el puerto de salida ni destino, sino un intermedio, tiene obligación de darle asistencia médica y el Seguro Social se va a aplicar a su familia o a ellos cuando estén en Guatemala. Tienen derecho a capacitación técnica. Este precisamente decreto 10-2022 modificó el artículo 34 del Código de Trabajo, que efectivamente pues, va a señalar casi lo mismo que hemos indicado. Sin embargo, aparte de Angelique, ¿quién más nos puede ayudar? ¿Otro colaborador o colaboradora? ¿Qué está pasando?
¿Qué pasó? Inciso A, Alec. Sí, por favor, Samuel. Muy bien. La persona por cuya cuenta proceda debe tener domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo que estén en vigencia. Los contratos. Un mandatario con representación con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. El inciso B. La persona o cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originan por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. Inciso C. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Esta procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que ésta ocurra. Inciso D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los Trabajadores Guatemaltecos. Inciso E. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para conocimiento y efectos respectivos. Inciso F. El contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la persona por cuya cuenta proceda o del empleador lo relacionado a la literal B del presente artículo. Asimismo, se deberá especificar la forma de alojamiento y forma y condiciones de repatriación del trabajador. Bueno, con eso terminaríamos la parte del trabajador de la vía, los trabajos en las vías navegables, en el mar y las vías navegables, o como le denomina acá, el marino mercante guatemalteco. ¿Sí? Y veamos el otro tema que quiero que avancemos el día de hoy, que es precisamente el trabajo en el transporte. En el trabajo en el transporte, pues es interesante. Primero, su definición la encontramos en el artículo 167. Son los que sirven en un vehículo que realiza la conducción de carga de pasajeros de uno o de otros, ya sea por tierra o por aire. Sí lo regula el 167. Sin embargo, usted no va a encontrar una sola norma que nos hable de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, de aeronaves. No lo va a encontrar. Entonces para aplicar, tenemos que buscar los reglamentos interiores de cada empresa para tener otros conocimientos. Y si no, supletoriamente le vamos a aplicar las normas que establece nuestro Código de Trabajo. Entonces, luego está el contrato de transporte, que para poder entender nosotros tenemos ¿qué es un contrato de transporte? Por el contrato de transporte, el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías. ¿Por qué es porteador? Es la persona individual, jurídica o propietaria de vehículos automotores autorizados para prestar un servicio público de transporte extraurbano de pasajeros por carretera y el servicio exclusivo de turismo agrícola e industrial. Ya para eso ya tenemos dos disposiciones legales guatemaltecas para poder entender qué es el porteador en esta clase de transporte, en esta clase de trabajadores del transporte. Y bueno, vamos a encontrar ya definitivamente nosotros algunas definiciones, que es un contrato colectivo, que es el transporte de carga. Tal vez solo lo doy, pero por favor, si alguien me apoya ahí. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Lourdes Grijalva? Lourdes Buenas Grijalva. noches, licenciado, sí. Buenas noches. Mira, yo solo te voy a indicar, por ejemplo, transporte colectivo, y tú nos das la definición, dice servicio público de transporte urbano extraurbano para pasajeros por carretera prestado con vehículos de capacidad mayor o igual a 12 pasajeros. Ahora, ¿qué es transporte de carga? Transporte de carga. Artículo 2, numeral 19. Acuerdo Gubernativo 38-2019, reglamento de la ley para el fortalecimiento de la seguridad vial. Servicio de transporte de mercancías por cartelera que se presta con vehículos de capacidad igual o mayor a 3.5 toneladas. Vale. Ahora vamos a entrar.
El transporte urbano pasajero, servicio público de transporte de pasajeros que circula de un municipio a otro. ¿Qué es transporte urbano? Servicio público de transporte de pasajeros que circula dentro de una misma circunscripción municipal. Se exceptúan de esta definición los pilotos de las ambulancias, de las motobombas, perdón, y todo vehículo o aeronave del Estado de Guatemala. ¿Qué es taxi? Vehículo de 4 ruedas, 4 o 5 puertas, capacidad hasta de 5 plazas, incluyendo al piloto, con motor no menor de 1000 centímetros cúbicos, por supuesto, en el caso de la capital, autorizado por EMET. ¿Qué es mototaxi? Vehículo de 3 ruedas. Vean, no es el mototaxi que nosotros conocemos, no es los famosos tuk-tuk. Vehículo de 3 ruedas con techo y con capacidad de hasta 4 plazas, incluyendo la del piloto, que estando de conformidad con las especificaciones establecidas por la fábrica y lo autorizado en la tarjeta de circulación, será utilizado en distancias cortas y en vías y áreas autorizadas y designadas en la capital por EMET. Bueno, ahora, ¿quién más me ayuda ahí? ¿Estás por ahí, Daniel Zamora? Daniel Zamora. Bueno, Selvin. Selvin, yo solo te voy a decir horario de servicio diurno. Y solo necesitan decir horario comprendido de tal hora a tal hora. Sí, solo la parte esa que es la definición. Horario de servicio diurno. Horario de servicio diurno, comprendido de las 5 horas a las 19 horas con 59 minutos. Nocturno. Horario comprendido de las 20 horas de un día a las 4 horas con 59 minutos del siguiente día. Horas puntas. Horas que se identifican con los altos índices de tránsito y alta movilización de pasajeros del sistema integrado de transporte. Horas valle. Las horas en las que no se percibe alto índice de congestión por el tránsito y con baja movilización de pasajeros del sistema integrado de transporte. Vean, pues también la ley del transporte nos da la clasificación de transporte urbano, extraurbano e internacionales. Estamos viendo esto porque Guatemala no tiene realmente reglamentos hablando del trabajador. Podrán haber reglamentos interiores de trabajo en cada empresa de transporte, pero Guatemala debería tener disposiciones legales en relación a este, precisamente es un trabajo muy especial, un régimen especial. Primero porque el horario va a ser totalmente diferente. Vean, esta ya nos da una clasificación hasta el transporte internacional, pero no tenemos legislado. Si uno quiere saber, tendría que irse a los reglamentos interiores de trabajo de esa empresa y a ver si incluyeron realmente a los pilotos o a los que nuestros artículos 167 define como trabajadores del transporte. Los requisitos. Por supuesto, hay que tener licencia tipo A. Que nos va a servir para el servicio escolar y colectivo, ya sea urbano o extraurbano. Edad. Para tener licencia tipo A mínimo pues son 23 años de edad. ¿Sí? Prohibiciones. Bueno, ¿quiénes verdaderamente no pueden ser trabajadores del transporte? De aquellos contenidos en el 167. No pueden ser trabajadores del transporte los que no posean la edad, o sea, no tengan licencia tipo A. Los conocimientos técnicos. También debemos de tener conocimientos técnicos. Aptitudes físicas y psicológicas. Vean qué interesante. Para ser piloto, para trabajar como copiloto, para trabajar, ¿qué le dijera yo? De ayudante, de ingeniero de vuelo, en fin, todos esos trabajos, mire lo que se requiere, conocimientos técnicos y aptitudes físicas y psicológicas. Claro, es un trabajo muy especial. Y claro, como no tenemos jornada de trabajo, nos tenemos que ir al artículo 125 del Código de Trabajo. Y dice que será el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante acuerdos, que deberá regular precisamente todo lo relativo a los derechos de los trabajadores, a las obligaciones de los trabajadores de las empresas de transporte. Algo que en Guatemala pues, no sucede, por eso supletoriamente tenemos que estar aplicando otras leyes.
Y como le digo, lo más efectivo es buscar los reglamentos interiores de trabajo. Pero para poder entender esto de qué hacemos nosotros realmente, dónde comienza la jornada de trabajo, cómo hacer para ver la jornada de trabajo, hay que leer un poco. Por ejemplo, la doctrina mexicana dice, señores, tenemos que ver qué es tiempo efectivo de vuelo para la parte aérea. Es el comprendido desde que una aeronave comienza a moverse por su propio impulso o es remolcada para tomar posesión de despegue hasta que se detiene al terminar el vuelo. Tiempo de ruta es el que transcurre cuando el tripulante se encuentra a bordo sin prestar servicio. Lo que yo les decía, que por ejemplo para los transportes para Petén, pues cuando yo tuve la oportunidad de ver un caso concreto, exactamente en Río Dulce hacían el cambio, pero el otro piloto ya iba en el bus, ya iba, ya era parte como de pasajeros, o sea, ya iba él precisamente, y todo eso lo tiene que regular dónde comienza realmente la jornada de trabajo. Inicio la jornada de trabajo. Bueno, puede ser con nuestra presencia, puede ser que nos quedemos esperando el vehículo si estamos en la sede de la empresa, o sea, donde, vamos, donde los pasajeros van a abordar. Espera o disponibilidad. Puede ser que estemos solo a disposición, no que tengamos nosotros ordenado un viaje, pero por cualquier circunstancia que no llegue quien nombraron, pues vamos nosotros a estar en disponibilidad. Todo eso lo debe contemplar los reglamentos interiores de trabajo. Y por supuesto, quienes dirán, es cuando se inicia el viaje, cuando inicia la relación laboral. Todo eso lo tenemos que tener previsto en los reglamentos, ¿sí? La prolongación de la jornada, claro que se puede prolongar y es necesario que se tenga disposiciones legales. Se puede hacer por un accidente, por un desperfecto mecánico, por interrupción en el tráfico o fuerza mayor. Descanso, no, aquí es obligado un descanso diario. Es un trabajo muy especial. La jornada se le llama diagramada porque, por supuesto, está en los pizarrones más o menos la hora de salida y la hora de llegada. Es un diagrama donde tienen, donde aún nosotros podemos ver posible hora de salida y posible hora de llegada. Tiempo efectivo de trabajo. Lo, vamos a ver, ¿quién nos ayuda? ¿Estás por ahí? ¿Quién más? Selvin, ayúdame con tiempo efectivo de trabajo y tiempo de presencia. Con gusto, licenciado. Tiempo efectivo de trabajo. El trabajo no puede disponerse libremente de su tiempo y tiene que Como que se refiere, se llama Selvin. ¿Quién más nos apoya? ¿Estás por ahí? No, por favor. calcular de mano su duración previsible. Tiempo de presencia. Los periodos distintos de las pausas y de los descansos durante los que el trabajo móvil no lleva a cabo ninguna actividad de conducción u otros trabajos y no está obligado a permanecer en su trabajo, en su lugar de trabajo, pero tiene que estar disponible para responder a posibles instrucciones que le ordenen emprender o renovar la conducción o realizar otros trabajos. Fíjense, pues son cosas que deben estar contenidas en un reglamento. El tiempo efectivo de trabajo y el tiempo de presencia. El lugar de trabajo puede ser la sede de la empresa o, como dice el Seguro Social, el mismo vehículo se constituye en un centro de trabajo. Causas que facultan para dar por despedido a un trabajador. Por ejemplo, el patrono, bueno, nosotros, si el patrono puede darnos por despedido, sí, cumplimos algunas disposiciones del artículo, de las causales indicadas en el artículo 77, pero además, dos que están acá. La primera es la prohibición que nosotros estemos en estado de embriaguez, ese motivo para que nos despida, y la segunda es la falta notoria de respeto para los pasajeros. Son dos motivos adicionales de las contenidas en el 77 para que el patrón no pueda dar por despedido nuestros contratos de trabajo. Seguridad social. Ya el Instituto Guatemalteco de Seguridad tiene clarita su norma que con un trabajador que tenga una empresa de transporte es obligación de inscribirlo al régimen de seguridad social. Los reglamentos, tan necesarios y tan falta que tiene Guatemala. El artículo 169 aclara que por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social deben de emitirse acuerdos precisamente para
para poder, ¿qué les dijera yo? Para poder normar esta clase de trabajo que es tan especial, ¿sí? Pero sin embargo, pues adolecemos de ese tipo de de ese tipo de acuerdos, ese tipo de reglamentación en Guatemala. Veamos un poco el transporte aéreo. Miren, pues para todo esto, cuando usted sea abogado, la base suya, por favor, debe ser el reglamento interior de trabajo. Ese debe ser su clave hoy. Debe ser su clave. ¿Por qué? Porque definitivamente usted va a tener ahí todas las disposiciones legales, algunos reglamentos, algunas disposiciones que usted encuentra alejado. Yo solo le voy a dejar aquí la terminología general que es empresa de transporte aéreo, algunas instituciones para que vamos conociendo un poco. Yo espero que alguien me apoye por ahí. Yo vi que levantaste la mano por ahí. ¿Quién levantó la mano? Daniel. Hazme un favor, Daniel. Yo solo voy a dar, yo te voy a decir, por ejemplo, transporte aéreo, y tú me das la definición. La legislación, lo que dice la legislación no, solo lo que está de definición. ¿Qué es transporte aéreo? Se considera transporte aéreo a la serie de actos destinados a trasladar por la vía aérea a pasajeros, carga y correo de un punto de partida a otro de destino a cambio de una remuneración. ¿Qué es una aeronave? Toda máquina que pueda sustentarse en la atmósfera por las reacciones de aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. ¿Qué es un operador aéreo? Toda persona individual o jurídica apta para prestación de servicio público regular o no regular de pasajeros, carga y correo de transporte aéreo nacional o internacional. ¿Qué es una aeronave comercial? Las utilizadas para el transporte remunerado de pasajeros, carga y correo. ¿Qué es, permíteme, vamos a subir un poco. ¿Qué es la aviación civil? La operación de cualquier aeronave civil con propósito de operación de aviación general, trabajo aéreo u operaciones comerciales de transporte aéreo que no comprenda actividades militares. ¿Qué es la aviación comercial nacional? La aviación comercial nacional se encuentra reservada a personas individuales o jurídicas guatemaltecas y deberá entenderse como todo transporte aéreo realizado por aeronave de transporte público de pasajeros, correo o carga por remuneración o alquiler. ¿Qué es transporte aéreo regular? Es normalmente el que puede ser utilizado por el público y que se realiza ajustándose a un horario publicado o mediante varios regulares o frecuentes como para construir una serie que puede reconocerse fácilmente como sistemático. Bueno, ahora reconozcamos cómo se identifican las aeronaves guatemaltecas. Por favor, artículo 41. ¿Quién nos apoya ahí? Colaboradores, por favor. Bueno, Angeli. Numeral 2, matrícula de aeronaves civiles guatemaltecas. Artículo 41, primer párrafo, Ley de Aviación Civil. Se considera de nacionalidad guatemalteca toda aeronave inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional. La marca de matrícula de las aeronaves civiles consistirá en la letra T asignada a Guatemala como marca de nacionalidad y la letra G como contramarca, ambas con mayúsculas seguidas de un grupo de 3 letras mayúsculas del alfabeto que deberá fijarse en el exterior de la aeronave. Bueno, fíjense, pues, toda esta clase de trabajadores debe tener una licencia especial, ¿eh? Debe haber una capacitación, no podemos trabajar empíricamente, no se necesita. Hay instituciones de carácter internacional que van a exigir. De hecho, ustedes han escuchado que, por ejemplo, cuando, bueno, más que todo, pues lamentablemente en accidentes de tránsito dice, tenía tantas horas de vuelo. Mire, la experiencia se van determinando por las horas de vuelo que uno pueda tener. Luego tenemos, allá teníamos el capitán del barco, ahora aquí tenemos al capitán de la aeronave. El comandante de la aeronave ejerce la siguiente competencia. Vamos a ver, Angeli y Daniel, me hacen un favor. Angeli, léete tú el 1
y que Daniel lee el 2 y después tú el 3 y Daniel el 4, por favor. Veamos esto de las competencias del comandante. Angeli. Sí, licenciado. Artículo 115, ¿verdad? Sí, pero comencemos con el 1 de una vez. Ok. Estas son Numeral, las funciones o competencias que tiene el comandante de una aeronave. ok. Numeral 1. Como única y máxima autoridad a bordo, será responsable de la conducción y seguridad de la aeronave, su tripulación de los pasajeros, equipaje de la carga y el correo, desde que se haga cargo de la aeronave para emprender el vuelo. Aunque no ejerza la función propia del piloto al mando, la responsabilidad del comandante cesa cuando finaliza el vuelo y hace entrega de la aeronave a la autoridad competente o al explotador o su representante. Daniel, el 2. Número 2. Tiene poder de dirección sobre la tripulación y de autoridad sobre los pasajeros. Angeli. Debe velar por la seguridad de los pasajeros, así como del equipaje, carga y correo. Asimismo, puede rehusar a condicionar el transporte de pasajeros por razones debidamente justificadas. Número 4. Tiene la obligación de asegurarse antes de la partida que las condiciones de la aeronave garanticen la seguridad del vuelo a realizar, pudiendo disponer su suspensión bajo su responsabilidad. No puede ausentarse de la aeronave sin tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. En caso de peligro, está obligado a permanecer en su puesto hasta tomar las medidas necesarias para salvar a los pasajeros, la tripulación y bienes que se encuentran a bordo, así como para evitar daños en la superficie. En caso de muerte de un pasajero o miembro de la tripulación, debe adoptar las medidas de seguridad a fin de resguardar los efectos personales que pertenezcan al fallecido, entregándolos bajo inventario a la autoridad competente en la primera escala. Si dicha escala fuese realizada en el exterior del país, el hecho será supuesto en conocimiento del cónsul guatemalteco. Registra en los libros correspondientes los nacimientos y defunciones ocurridos a bordo, debiendo remitir copia autenticada del registro a la autoridad competente de Guatemala. Cuando corresponda a la del estado de matrícula de la aeronave, igual procedimiento deberá adoptar con relación a los matrimonios y testamentos celebrados y otorgados a bordo en casos extremos. Está obligado a reportar en el informe técnico de vuelo todas las discrepancias relativas al funcionamiento de la aeronave, sus sistemas, componentes e instrumentos, así como los hechos relevantes que observe o sucedan durante el vuelo. Tiene derecho de arrojar durante el vuelo, si lo considera indispensable, las mercancías o equipajes transportados a fin de resguardar la aeronave. Ay, qué interesante, ¿no? Bueno, con eso, pues por lo menos algunas generalidades que nos puedan a nosotros conocer un poquito lo relativo al transporte aéreo. Al que les digo, Guatemala, pues tiene muy poca legislación ahí. Eh, lo valioso para nosotros siempre va a ser el poder nosotros buscar otras disposiciones legales que le sean supletorias o algunas disposiciones, vean, que cuando uno tiene algún caso concreto, comienza a encontrar determinadas, ¿qué le dijera yo? Comienza a encontrar uno determinadas disposiciones legales, a veces un poco antiguas, pero sí las encuentra uno para poder ejercer el derecho el derecho que tienen los trabajadores. Jóvenes, con eso pues vamos a dejar hasta ahí el día de hoy la clase, invitándolos a las dos que nos quedan para el día lunes, que vamos a ver la ley del servicio civil y su reglamento, que nos va a poder dar el licenciado Alan, y el día viernes, que pues solo tenemos el trabajo de aprendizaje, que será unos 15-20 minutos, y luego pues vamos a pedir para encender la cámara, pues nos estamos despidiendo del semestre, pues con ese Alan, pues para nosotros siempre va a ser un honor, un orgullo ser parte de su formación académica. Muchos de ustedes por diferentes motivos, cambio de secciones y todo lo demás. Nosotros mismos nos cambian de sección, entonces posiblemente muchos de ustedes ya no sigan con nosotros, pero sin embargo el día viernes de la próxima semana queremos despedirnos formal. Un fuerte abrazo, feliz descanso y si Dios nos lo permite nos vemos el día lunes.
Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Oli. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.